let's go on air. El día de hoy vamos a estar el último mensaje que tengo en la serie de mensajes después de la Navidad. ¿Qué debemos hacer después de la Navidad? Vimos en la semana 1, aprendimos de María y José, que la vida del cristiano tiene proyecto, tiene ruta, tiene destino, tiene propósito. Amén. Y cuando ocurre un evento tan precioso como el nacimiento del Salvador del mundo, el evento, imagínate, sobrecoge a cualquiera, ángeles en el cielo, coros celestiales, y uno se asusta y los ángeles te calman y te dicen, no, ve allí para que lo vea más humano. Entonces van al pesebre y ven al niño, ven a los padres y se regocijan y se gozan por lo que Dios hace. Aleluya. Y los pastores vuelven y yo me imagino que esa noche ni durmieron, hablando hasta las 6 de la mañana cuando pusieron el cafecito ahí, ¿verdad? El cafeíto para mantenerse despiertos atendiendo las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero después de ahí, ¿qué? Y es la pregunta que nos hacemos. Sí, ya nació el Salvador, ¿ahora qué? Aprendimos de María y José que ellos sabían lo que tenían que hacer. Y en resumen era cumplir con toda justicia. Y para términos más aterrizados en nuestra época, cumplir con toda justicia era cumplir con lo que Dios ya había ordenado, porque a nosotros nos gusta la cosa, ¿verdad? El Señor hace un milagro y nos sanó a fulanito del problema en el hígado, hizo un milagro. Aleluya. Me entró el dinero que necesitaba para pagar la cuenta. Gloria a Dios. ¿Y después de ahí qué? ¿Qué pasa después que vemos la gloria de Dios? Tenemos que cumplir con toda justicia. Cuando Jesús fue a bautizarse, Juan el Bautista le dijo, pero aquí el grande eres tú, bautízame tú a mí. Y Jesús le dijo, no. Tú haz lo que tienes que hacer porque ya Dios decidió cómo son las cosas y nosotros tenemos que hacerlo como Él dice. Eso es cumplir con toda justicia. Entonces, asimismo María y José, cuando llegó el día de llevar al niño a circuncidarlo, porque eso era lo que establecía la ley, ellos fueron y lo cumplieron. Cuando llegaron los 30 días y ya la purificación de la mujer embarazada tenía que ocurrir y tenían que presentar al niño en el templo, allá arrancaron y cumplieron con lo que Dios había establecido. Y mientras cumplían eso, de repente veían más a Dios. Entonces nosotros aprendemos de José y María que tenemos que cumplir con toda justicia. Que la iglesia, número 1, Jesucristo así mismo lo hizo en toda su vida. Por eso fue a la cruz, para cumplir toda justicia. Por eso murió por nuestros pecados y por eso resucitó de entre los muertos. Pero no solamente eso, sino que antes de irse nos dejó el Espíritu Santo. Dijo, párense ahí, que les voy a mandar el Espíritu Santo porque ahora le toca a ustedes. Como el Padre me mandó a mí, ahora yo los envío a ustedes. Entonces dio el Espíritu Santo, arrancó la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Cómo la iglesia cumplió toda justicia ya en un nuevo pacto? En el pacto de la gracia, pues la iglesia desarrolló hábitos. ¿Cuáles hábitos? Se dedicaron a aprender la doctrina de los apóstoles. El partimiento del pan, a estar juntos, apoyándose unos a otros, y en las oraciones, a partir el pan, a hacer lo que Jesús instituyó sobre la cena del Señor. Amén. Nosotros tenemos que cumplir así mismo con toda justicia, pero ya dentro de lo que es la gracia, la etapa de la vida donde Jesús cumplió con lo único de la ley que nosotros, o con lo de la ley que nosotros no podíamos cumplir. Amén. Entonces, el día de hoy, en la semana pasada hablamos
Y aprendimos de otro personaje del entorno de la Navidad, que fue Simeón. Y de Simeón, que se describe como un hombre justo y devoto, aprendimos cosas preciosas. Y aprendimos de Simeón, número uno, que teníamos que tener un enfoque en la vida. Simeón ya tenía una edad que él dijo, ya yo me retiré. Yo lo que estoy esperando, una promesa que Dios me hizo. Dios le había hecho una promesa. ¿Cuál promesa le había hecho? Que él había de ver el Mesías antes de morirse. Y la vida de Simeón era esperando que eso llegara. Y ahí aprendimos que nosotros tenemos que enfocarnos. Ya pasó la Navidad, vamos a olvidarnos de las arandelas, de los guindalezas y de las cosas y de cantar a la zarandela, chivito. Yo no sé qué es lo que decía esa canción. Anyway, el asunto es que tenemos que enfocarnos en lo que Dios ha prometido. Dios nos ha dado promesas. Y en vez de nosotros ponernos a tratar de descubrir el mundo y su plenitud, nosotros tenemos que enfocarnos en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la promesa? Así como Simeón estaba esperando en la promesa de que él vería al Mesías, nosotros todavía se nos aplica la misma cosa. ¿Por qué? Bueno, porque el Mesías se fue y antes de irse, él dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y nosotros estamos, que cada vez que celebramos la cena del Señor, leemos esa parte donde dice, y no comeré más de este fruto de la vid hasta el día que lo coma de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Qué es eso? Tenemos una cita, tenemos una promesa que nos vamos a ajustar con Él, porque Él dijo, y si me voy y le preparo lugar, vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, tú también estés. Aleluya. Esa promesa es de las últimas palabras que aparecen en la Biblia, porque cuando usted va a Apocalipsis capítulo 22, ahí se ve una foto de la promesa, porque dice que llegará el día en que Él habitará en medio de nosotros. Ya ustedes no van a necesitar un pastorcito calvo y barrigón, ustedes van a tener al mismo Dios sentado en el medio del grupo. ¡Aleluya! Y dice que Él enjugará toda lágrima, que no le vamos a necesitar ni el sol ni la luna, porque el Cordero de Dios será la lumbrera que lo alumbre todo. Entonces, aprendimos de Simeón que tenemos que vivir para esa promesa. Tenemos que enfocarnos. Ahora, mientras uno espera, hay un asunto clave. La espera es difícil. Usted cuando va al médico y ya tiene 10 minutos ahí sentado, el médico no sale, a usted le molesta la silla, que es donde usted descansa, pero a usted le molesta la silla. Usted quiere pararse, quiere irse para adentro. ¿Verdad que sí? Mientras estamos esperando, ahí vienen las dificultades. Pero el Señor Jesucristo dijo, mientras ustedes esperan, mientras ustedes llegan al cielo, mientras ustedes se encuentran conmigo, les voy a dar otro consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y Él va a ser su consolador, su ayudador. Él los va a guiar a toda verdad. Él les recordará lo que yo les he dicho. Él los va a transformar porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. O sea que yo tengo oportunidad, tengo chance de llegar por la obra del Espíritu Santo. Una obra de transformación, una obra de capacidad, donde Él nos da la visión, el entendimiento, nos lo recuerda, nos ala la oreja, nos da fuerzas para que podamos esperar de una manera santa y decente hasta el día en que el Señor Jesús venga por nosotros. Amén. Y eso fue lo que llegamos la semana pasada.
tenemos que, como el Señor Jesucristo nos fue de ejemplo, por el gozo puesto delante de nosotros, tenemos que menospreciar la cruz. Y es algo que nos introduce en el tema de hoy. Porque ahora vuelvo donde María y José, porque ellos tienen otra lección para enseñarnos de lo que es la realidad después de la Navidad. Y esta lección tiene que ver con las circunstancias y el plan de Dios. Las circunstancias y el plan de Dios. Ustedes se imaginan que después de un anuncio como el de los ángeles en Lucas 2, donde se le daba gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, un ambiente de un anuncio de buenas noticias que traería alegría a todo el pueblo, lo que estaría más lejos de mi mente esa noche, después de ir a ver ese niño, sería la palabra problema. Los pastores vienen y adoran al niño, le dan ánimo a María y a José, se vuelven contentos a atender a sus ovejas. ¡Qué panorama más bello! Amén. Pero cuando José y María van al templo, aproximadamente un mes, porque son 30 días que tienen que esperar para la purificación de la mujer embarazada en la ley. Simeón, del que hablamos la semana pasada, adoró a Dios por el niño y se gozó, entendiendo que se cumplía la promesa de consolación para Israel. Pero prestemos atención a las palabras de Simeón cuando cargaba a este niño y celebraba la salvación de Dios. Dice en el versículo 33 de Lucas 2 que el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que Simeón decía. Simeón dijo, este es el Mesías, esto es la gloria de Dios, es con esto que Dios va a vencer toda la maldad, etc. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dice a la mujer, una espada te atravesará el alma. Wow. Por ahí dicen, tú sabes, que a veces si tú estás muy contento con algo y viene alguien y te echa una cubeta de agua fría. Pero esto no fue agua fría, esto fue fuego. Esto fue una herida que era para sacar sangre. Oye lo que le dice, una espada te atravesará el alma. ¿Qué le estaba diciendo? Celebrando, este es el Mesías, con este muchacho es la gloria de Dios y todas las cosas. Pero por él van a haber circunstancias y por él tú vas a pasar ciertas realidades que te van a doler. El proceso por medio del cual Dios cumple sus propósitos pueden tener una gama de colores y sabores. Y entre ellos, de las palabras de Simeón, puedo decir que unos caen y otros se levantan por causa de Jesucristo. Por sus mismas palabras, él dice que va a haber oposición. Va a crear mucha oposición.
Por eso Jesús les había dicho a sus discípulos, porque me odian a mí, lo van a odiar también a ustedes. Y también Simeón específicamente le dijo a María, vas a sentir un terrible dolor. Vas a pasar por circunstancias bien dolorosas. En ese sentido, mis amados hermanos, abiertos a la soberanía de Dios, a su señorío, abrazamos su plan, abrazamos su propósito. Y en ese sentido, entendemos que después de la Navidad, en la vida vamos a tener que enfrentar conflictos y dificultades. Sí, celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, porque si Él no hubiera nacido, no debíamos ni de estar aquí. Pero sí, gloria a Dios en las alturas. Nos nació un día en la ciudad de David un Salvador, Cristo, el Señor. Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros habría también de ser la causa de la caída, el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición y a sus seres queridos les causaría dolor de una manera o de otra. Entonces, partiendo de las experiencias de José y María en Mateo capítulo 2, vamos a aprender sobre la fidelidad, la soberanía y el cuidado de Dios para la vida que viene después de las Navidades. Y para eso vamos a ver este texto que está ahí mismo en Mateo capítulo 2, los versículos 13 en adelante. Yo te pido que abras tu mente, que abras tu corazón, que mires con paciencia y calma la revelación de Dios, porque aunque en un momento intimide, el propósito de Dios es su gloria y tu salvación. Mateo capítulo 2, desde el versículo 13, dice que cuando ya se habían ido, y está hablando de cuando se fueron los magos que vinieron de Oriente, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá.
advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Y con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Lo llamarán Nazareno. Insisto, abre tus ojos, abre tu corazón y vamos a ver la luz de Dios en todo eso. Dos cosas se revelan al observar la dinámica de los acontecimientos en este texto. Dios determina y establece lo que es la realidad de la vida en su soberanía. Su soberanía quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, para lo que Él quiera. Y por otro lado, Dios se ocupa de que sus designios se cumplan. Dios es fiel. Él no viene aquí y habla y luego se va y se olvida. Es por eso que podemos decir que en las mismas circunstancias Dios se muestra soberano y fiel. Así que vamos a sacar unos extractos de este texto que ustedes tienen ahí para que veamos el perfil de Dios, el perfil de su soberanía, el perfil de su fidelidad en este texto. De los versos 13 y 14 vemos que, número 1, Herodes va a buscar al niño para matarlo. En el verso 13 dice así. Y en el versículo 14 dice que José y María tuvieron que irse a Egipto. Otro problema más. Ya no con una mujer embarazada, sino ahora con una mujer y un bebecito pequeño. Entonces, se tuvo que ir a Egipto. Y cuando se dice que se fue a Egipto, tenemos que pensar que la cosa era fuerte. Porque si todos recordamos, el lugar menos apropiado para un judío coger era Egipto. Por la historia, ¿verdad que sí? Pero Dios lo mandó, José y María fueron. Digamos que en obediencia. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Y cuando aprendamos la obediencia vamos a descubrir que Dios siempre tiene propósito. Que a Dios no se le pasan los bolos. No se le pasan porque nunca juega bingo. Pero Dios está pendiente de su negocio y Dios es fiel, porque el versículo 14 dice que de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Lo están viendo ahí? Vamos a ponérselo más claro. Entonces ahí está. Número 1, el problema. Y en su plan, usted podía decir, pero ¿por qué Dios no mató ¿cómo se llama? No mató a Herodes y se acabó el problema. ¿Verdad? Como decimos los dominicanos, muerto el perro, se acabó la rabia. Sí, eso es un pensamiento que parece sabio, pero carece de historia, carece de promesa, carece de responsabilidad. Dios había dado una palabra que nos guía hasta el día de hoy, porque el día de hoy nos hace entender que Dios es soberano y que Dios tiene un plan a través del pueblo de Israel para con el mundo. Así que vemos la soberanía de Dios, pero vemos la fidelidad de Dios.
porque de ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé. Seguimos viendo el texto que analizamos y ahora nos vamos al versículo 16, donde dice que cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Óigame, yo creo que si yo estuviera ahí, yo no hubiera querido salir a la calle después que esto pasara. Usted se pone a imaginar, usted se puede imaginar toda esta gente recorriendo las aldeas y las ciudades, matando bebés con una espada. Eso no tiene. Y usted puede decir otra vez, y yo estaría de acuerdo en términos de lógica, aunque cuando vengo al conocimiento de Dios, tengo que postrarme y decir amén. Yo también hubiera dicho: Señor, pero ¿cómo tú permites que maten todos esos niños? No, para eso, hazlo de otra forma. Pero la palabra dice en el versículo 17 que entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Hay muchas cosas que pasan entre la relación de Dios y el hombre, en la que Dios no olvida y les da seguimiento. Y nosotros cometemos muchos errores, por lo que eventualmente tenemos que dar cuenta. Mucho dolor para Raquel por sus hijos que están siendo aniquilados. Se repite la historia, porque se recuerdan lo que pasó en Egipto. ¿Se recuerdan lo que pasó en Egipto? ¿De dónde salió Moisés? ¿O cómo llegó Moisés a donde llegó? Dios es soberano. Dios creó el mundo. Dios tiene un plan. Y nosotros desconocemos muchas cosas, por lo que lo mejor que hacemos es confiar en Él. Porque eventualmente vamos a ver que Dios es fiel y la palabra que Él da, Él la cumple. Por último, del mismo panorama de la escritura que estábamos viendo, dice en el versículo 21 que regresó a la tierra de Israel. Estos son María y José. Pero al oír que Arquelao era un caco pelado, que era hijo de Herodes. Mentira, yo no sé si era caco pelado, pero pegaba, rimaba. Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes. Tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazaret. Aquí tenemos la misma situación otra vez. Un panorama, situaciones de inconveniencias, obstáculos, dificultades, conflictos, que usted dice: Señor, pero ¿por qué tú lo permites si tú puedes resolver eso? Pero Dios es soberano. Dios sabe mejor que yo. Dios sabe mejor que tú. Pero vamos a buscarle el lado amable, como dicen por ahí. La otra cara de la moneda es que Dios es fiel. Porque Él dio una palabra y esa palabra se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir.
Por eso tú puedes tener confianza que aunque las paredes del mar parecen que te van a tragar, Él te dijo que te iba a llevar al otro lado por tierra seca. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Esto no es película, esto no es entretenimiento, esto no es club social, esto es realidad. Porque estamos hablando de realidades que duelen, realidades que aterran. Cuando aquí en esta última escritura dice que José tuvo miedo de ir allá porque Arquelao estaba por ahí. Tuvo miedo. Son cosas que dan miedo, son cosas que asustan. Son cosas que te cambian la agenda, los planes, y que muchas veces tú ni entiendes qué es lo que está pasando. Pero si es una palabra que Dios da, es una palabra donde vas a ver su fidelidad. Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es lo que dice su palabra. Aquel que determinó las extensiones de los océanos y estableció las montañas en su lugar, puede hacer lo que va más allá de nuestra imaginación y no necesita nuestro consejo. ¿Entiende eso? Te lo voy a repetir. Aquel que determinó las extensiones de los océanos y estableció las montañas en su lugar, puede hacer lo que va más allá de nuestra imaginación y no necesita nuestro consejo. Ese Dios soberano decidió hacer las cosas de una manera específica y no hay quien pueda evitarlo. Ahora bien, ese cuadro nos deja ver que Él decidió mostrar su soberanía y fidelidad a nosotros, los hombres. Dios es soberano. Es soberano cuando establece lo que ha de venir y cómo ha de venir y cuándo ha de venir. José y María participan siguiendo las instrucciones que Dios les da, a la vez que ellos mismos se asustan y se maravillan por los acontecimientos. Dios es fiel cuando, habiendo predicho o prometido un plan, Él se encarga que se den las condiciones para que se cumpla su palabra. Su palabra se va a cumplir. Oh, no, desde que yo nací, desde que mi abuelito nació, están diciendo que Cristo viene. Sí, antes de la noche de la Navidad decían lo mismo. Reyes o astrónomos o magos desconocidos participan en su propia calidad. Poderosos enemigos políticos viciados por su maldad y capacidad de hacer mal son piezas de rompecabezas. En contraste, gente humilde, de escasos recursos y sin una gran educación como José y María son instrumentos claves para que todos podamos ver la realidad y adorar a Dios por su grandeza y su fidelidad. Dios es soberano, no hay quien se le pueda oponer con éxito. Y para todos los que ponen su esperanza en Él, van a descubrir que Dios es fiel y verdadero. Pues en el mismo ánimo, habiendo hablado de que después de la Navidad vamos a tener que enfrentar conflictos y dificultades, ¿eso lo entendieron? ¿Sí? ¿Lo han entendido? ¿Sí? También no se nos puede ir de la vista el cuidado de Dios. Ya al estar hablando de su fidelidad, se manifiesta algo de ese cuidado. Pero permítanme, ante la magnitud de los eventos y el despliegue de la actividad divina,
que veamos algunas cosas que nos van a impedir perder de vista cómo Él nos cuida. Prestemos atención a los mismos versos, pero ahora con otros énfasis. Por ejemplo, en el versículo 13 habla de que cuando los sabios de Oriente se habían ido, un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo: levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto. Aun cuando Herodes, poderoso, con mucho dominio y muchos recursos y muchas influencias, no tenía idea de lo que estaba pasando, ya el Padre Celestial estaba cuidando a sus hijos. Ya les estaba dando la luz para el camino, ya les estaba dando la voz de alerta, ya les estaba mostrando su cuidado. Vayan a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise. Podemos ver cómo Dios nos cuida. Podemos ver cómo Él participa en nuestras vidas. No solamente cuando nosotros somos el Mesías, el Redentor de la humanidad, o el gran apóstol Pablo, o el gran apóstol Pedro, sino simplemente José y María. Un vientre para parir y un hombre para aguantar todas las consecuencias. That's it. No había algo grandioso humanamente hablando a qué apelar. Ahí está el cuidado de Dios. En el versículo 19 dice que después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez, levántate, toma al niño, a su madre, vete a la tierra de Israel, que ya el campo está abierto. No hay problemas. Y en el versículo 21, cuando habla del temor que sintieron José y María, allí dice que advertido por Dios en sueños, se retiraron al distrito de Galilea. ¿Se fijan, mis hermanos? Yo no sé si se acuerdan de la historia de cuando murió aquel rico que tenía un pobre que mendigaba a la puerta de su casa, que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Y cuando estaba en un lugar que se le llama el Hades o el seno de Abraham o lo que sea, donde había habían dos lugares en uno. Porque en un lugar había un montón de gente sufriendo y quemándose y llorando. Y en el otro lado había gente que estaban allí reposando, descansando, con la paz y la vida que cualquiera desearía. Y entonces uno que estaba sufriendo y se los comían los gusanos y los quemaban el azufre, le dice a Abraham: Abraham, te voy a pedir un favor. Y Abraham le dice: ¿qué quieres? Le dice: manda a Lázaro, al que tienes cargado ahí, al que tienes protegido, mándalo para que le avise a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos y demás familiares de que se arreglen bien, porque para que no vengan a sufrir como yo estoy sufriendo aquí. ¿Y qué fue lo que le dijo Abraham? Abraham le dijo que vayan y lean la Biblia. Si no le creen a la Biblia, no te van a creer a ti ni que venga entre los muertos. Lo estoy diciendo en palabras contemporáneas, porque lo que le dijo fue: para eso tienen a Moisés y los profetas, o sea, la ley y los escritos de los profetas. ¿Verdad que sí? Fíjense cómo
Realmente es diferente con José y María o con estas otras circunstancias. Porque aquí era el mismo Dios que enviaba a sus ángeles. Dile a José esto. Háblale otra vez. Dirígelo. Allí, cuando el hombre quiso decirle a Abraham, hazme ese favor, manda uno entre los muertos, le dijo, no, que lean la Biblia. Que lean la Biblia. Si no le hacen caso a la Biblia, no le van a hacer caso a muertos. O a uno que venga entre los muertos, perdón. Pero aquí, después de la Navidad, Dios nos enseña que a los que confiamos en Él, a los que caminamos con Él por su soberanía, aunque nos duele, aunque muchas veces tenemos incertidumbre y aunque muchas veces tenemos miedo, Dios cuida de los suyos. Dios cuida de sus hijos. Bendito sea su nombre para siempre. Y con esta palabra prácticamente yo les estoy dando el mensaje de hoy. Dios es soberano y fiel. Vienen circunstancias difíciles después de la Navidad. En la vida, Jesucristo nos dijo, en el mundo van a tener... yo creía que era un circo todos los días. En el mundo tendréis aflicción, mas aún confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces sí, después de la Navidad vamos a tener que enfrentar dificultades, complicaciones, conflictos, dolores. Pero después de la Navidad podemos experimentar la soberanía y la fidelidad de Dios, el cual nos da palabra para que tengamos paz, independientemente de la tormenta. Tengan paz. Recuerdo su frase, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque el mundo te da paz si no llueve, si no hace frío, si la política está buena, si tienes dinero en el banco, si todo el mundo te dice que sí a todo lo que tú le pides, si nadie se porta mal contigo. Esa es la paz que nosotros conocemos humanamente. Pero la paz del Señor es paz en medio de la tormenta. Entonces, mis hermanos, mientras la monumental voluntad de Dios se va cumpliendo y grandes paredes y obstáculos son demolidos a diestra y a siniestra, Dios tiene el cuidado de dirigirnos, protegernos y sustentarnos con su mano poderosa. Los cielos se mueven, los ejércitos celestiales se activan y entran en el campo de batalla por Jehová y por su ungido. Pero en todo el movimiento se hace obvio que Dios cuida y protege a los que dependen de Él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los guarda. Así que quiero darte esta palabra como la conclusión del estado de ánimo que tenemos que tener, la conclusión de el corazón tierno de Dios. En Isaías 43, así le habla Dios a su pueblo. Escúchalo, recíbelo, vívelo. Pero así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas,
Cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo. A cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Bendito el nombre del Señor. Trae. ¿Saben? Estas expresiones son inspiradoras. Estas expresiones te dan ánimo, te dan coraje, te dan valor. Porque solo Dios puede hablar así al oriente y al occidente, al norte, al sur. Solo Dios puede hablar de entregar naciones como recompensa por tu vida. Solo Dios puede hablar de sus hijos y sus hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre. ¿Quién tiene un nombre que tenga ese calibre? Sino solamente el nombre de Dios. Trae al que sea llamado por mi nombre, al que he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Después de la Navidad, la vida va a presentar problemas y dificultades. Se levantarán enemigos de todo tipo de calaña y enfrentaremos todo tipo de circunstancia. ¿Qué no debemos olvidar? ¿Quién es nuestro Dios? Que Él es soberano y fiel y que Él cuida de nosotros como Padre. Te voy a pedir que te pongas de pie y que le des gracias a Dios por ser Padre amante. Que le des gracias a Dios por su promesa, porque Él te dio una promesa. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, ni el fuego te va a quemar, porque yo soy tu Dios. Habla con Dios ahí un momento. Habla con Dios.